La verdad que nos reunimos para, casi forzosamente, le dijimos a Claudia, tenemos que hablar del cincuentenario de Antonio Propiedades, que es un episodio, ¿no?, infrecuente en el mundo. Y claro, entonces dijimos, ella tiene un perfil que no es muy de exponerse, lo cual está muy bien, no es el camino que tomé yo. No tengo mucho que exponer, pero digo, se dio este encuentro mágico lindo, esta mesa de conversación que va a tratar sobre la vida institucional de Antonio Propiedades, fundada en 1975, 50 años. En este país 50 años tienen más valor, son 15 siglos, pero bueno. Entonces con Horacio Spineto, arquitecto Horacio Spineto, artista plástico. Lo de amigos míos ya sería un exceso de decir, porque bueno, ya hay mucho, pero... gran persona. Excelente persona, aparte una persona también infrecuente, casi única, que está con mucha actividad. Sí, algunas unicidades son muy generales, todos somos únicos en nuestro. Te pido, no me lleves al campo filosófico, no querés. No es mi intención. Yo digo único en términos de que una persona, un hombre mayor, tenés unos años ya, tiene una hiperactividad. Tantos es que yo tengo mucho ya. Tiene una hiperactividad que me cuesta, al final más accesible, y Claudia también está en su mundo de todo lo que tiene que acá generar, todo lo que genera. Después vamos a hablar de Melián también, la otra sede de Antonio, pero la histórica es esta, digamos, la que nos convoca hoy. El único que no es vertiginoso sos vos, que con la persona de más encuentro, como no tenés celular y no estás expuesto a las redes, yo te llamo, tomamos café, un lujo desmedido que me doy yo, que siempre hablé del lujo de la cultura y creo que es poder estar con gente hablando en otro ritmo, en otro tiempo. Claudita, ahora lo reemplazo a él y sigo hablando yo. Vas a tener que contarnos, nada, es tu vida familiar, digamos, la empresa familiar, contarnos un poquito, odio eso, siempre lo veo en los medios. Hoy vamos a hablar un poquito, contanos lo que quieras, lo que consideres. Acá hay un fragmento de tu padre que resume un poquito su filosofía, sus postulados de vida, sus principios, ¿no? Contanos cómo viviste vos, qué te acordás de la empresa familiar que empezó en 1975, sin hacer cálculo de edad y todas esas cosas. Le contaba un poco Spineto, que me acordaba del día de la inauguración de esta oficina allá en marzo del 75, de esta Goyena divina que era empedrada, sin semáforos, que era bien barrio y nada, que nos dejó, veníamos de Flores y nos dejó el 82, que transitaba por acá por Goyena, me traía el ómnibus blanco. Exacto, nos traía mi abuelo, de Antonio también, Roberto también, y bueno, nada, y ahí empezó esta aventura, mi papá oriundo de Rosario, y bueno, ahí siguió años tras años, los primeros años difíciles, después se fue arraigando en la zona además, y bueno, tuvo un reconocimiento de sus clientes, de sus... ¿Ella había tenido actividad así en el inmobiliario? No, sí, había trabajado con Toseli Fuentes, había sido empleado de él y llegó a ser gerente, y después en un momento le dijo, bueno, tengo ganas de ambiente solo, así que después siguieron años relacionados y de amistad con Jorge Toseli, y sí, pero mis abuelos eran las primeras generación de argentinos, ellos eran oriundos de Italia, y eran dos maestros piseros, así que salió de la... Ensayó. Sí, salió porque eran de Nápoles. Así que salió él de toda esa historia y bueno, arrancó con él se formó, habla de sus títulos. Sí. Tuvo su historia, sus primeros remates en las provincias, en los loteos, de los lotes que se hacían antes, que él decía... Esto que está viendo Claudia son unas publicaciones que se llamaban Temas con Propiedad. Vos mirá la alegoría, ¿no? La propiedad y temas con propiedad, hablar con propiedad. Es una publicación, una revista que dirigía el papá de Claudio y que expresaba valores
de una contundencia que a mí me llama la atención hoy, que se parecen a algunos que yo trato de reivindicar todavía, y aparte mencionan a Kafka, a Camus, a filósofos, Krishnamurti. Había un ámbito también de ideario, de pensamiento, que ligado a la honestidad, al servicio a la comunidad, ¿no? Hay una publicación que dice: señores legisladores, exigimos educar. Cosa que, digo, yo la reivindico a muerte eso, en el contexto. Esa publicación vamos a hacer algo, Omelia, con los ejemplares de a poco, vamos a ir subiendo a las redes eso para que, bueno, lo que quede de atención en este mundo con referencia a la historia y a los valores pueda registrar algo de eso. Me parece fundamental, ¿no? Que queden estas cosas. Sí, estábamos con tu padre y después... esto que empezó con esto que decía él, la venta de lotes con una empresa que llamaba Fernández Hermanos, que le llamaban los martilleros de la suerte, y que iban con tanos y con los gallegos que iban a comprar lotes en las provincias, y y ahí empezaba toda la gente a instalarse en esos años. Pero bueno. De los principios estos, por favor, este bloquecito. ¿Cuál? Y de los principios que tenía él, esto que dice: hace más de 30 años abrí mi propia oficina, el eslogan "El valor de un hombre" es un reconocimiento de honor a mi tío, aquel que fue mi modelo. Viví aplicando los consejos involucrados por mis mayores, que me quedaron muy claros. La vivienda es el mayor logro a lo que una familia puede aspirar, mis derechos terminan donde empiezan los de los demás, uno recoge lo que siembra, y muchos más que acompañan mi vida y la de mi gente. Eso. En qué poca extensión se dicen tantas cosas, ¿no? Tipo reconocido, la verdad. Yo empecé a trabajar con él acá en el 84. Empecé mi carrera de abogacía. ¿La niña? Sí, bueno, tenía en ese momento 18 años, había terminado el colegio y bueno, éramos 3 mujeres, mi hermana mayor, yo la del medio y Marcela, que también está acá en la empresa. Y bueno, ellas hicieron sus carreras y demás, y él proyectó en mí que yo siguiera en la empresa. Fue más una elección de él que mía, que por años estuve enojada, pero después me amigué con eso. Y bueno, hoy siento, la verdad que nada, es un trabajo que amo y aprendí a trabajar de él, la verdad. Fue un hombre muy, muy honesto, muy derecho, lo vi hacer cosas increíbles, y bueno, eso fue también marcando mi vocación, ¿no? Así que bueno. Pineto está como contenido, y estamos hablando de Caballito, de Antonio, de la sede esta de Pedro Llena, hay tantas cosas en este barrio, ¿no, Horacio? No Sí, sé. claro, por supuesto. No sé por dónde empezar, digamos. Y por empezar, es uno de los barrios que a mí me gustan por el nombre, porque los barrios de la Ciudad de Buenos Aires, vos fijate, tienen nombres. Muchas veces por los primeros propietarios de esas tierras, como puede ser Villa Devoto, La Paternal, que era una empresa que tenía las tierras. Hay barrios que tienen sus nombres en homenaje a próceres de la Argentina, como Belgrano, Villa Urquiza, Vélez Sarsfield. Hay otros que tienen, para mi criterio, bueno, los más antiguos son los que tienen los nombres de las parroquias del lugar: San Telmo, Montserrat, Valvanera. Pero a mi criterio los más lindos son aquellos que tienen los nombres que tomaron a raíz de algo específico que había en esa zona. Por ejemplo, La Boca es por la boca del riachuelo, cuando sale el Río de la Plata. Barracas es porque en esas tierras había pequeñas instalaciones que eran pequeñas barracas para guardar mercaderías. Y Caballito que debe su nombre a esa famosa veleta que hubo en una pulpería que había en lo que era el Camino Real, Rivadavia, a la altura más o menos de Emilio Mitre. Primera junta sería. Ahí nomás, claro, exactamente. Y bueno, si vamos a la Peña del Caballito, pasamos por la pulpería del Caballito. El Caballito, bueno, definitivamente cuando se le dan los nombres a los barrios, este barrio es Caballito. Oye, Caballito aparte tiene la particularidad de ser el centro geométrico de la ciudad. Muy bien. El centro sería donde está la estatua del Cid Campeador. Más o menos, y eso se discute un poco, pero ahí nomás es, sí, ahí nomás es.
Y bueno, después Caballito es un barrio muy agradable, a mi criterio, porque tiene muchos aspectos diferentes. Hay lugares muy lindos, residenciales muy agradables, hay lugares de equipamiento y después zonas residenciales sumamente interesantes. Y Caballito es un barrio bastante amplio, que es la Comuna 6. Tiene casi 7 kilómetros cuadrados de superficie, 6,8. Y bueno, ya han pasado muchas cosas interesantes en Caballito y han vivido muchos personajes muy interesantes. Los que tenemos cierta edad ya seguimos diciendo Parque Lezica, difícil que digamos Parque Rivadavia. Y alrededor de ese parque han ocurrido un montón de cosas. Pensar que enfrente estaba la escuela naval. La escuela naval y dónde llegaban los barcos, pienso. Y tantas situaciones interesantes que produce el barrio, el Club Italiano, que es uno de los lugares también característicos. La Quinta de los Mirantes. Claro, lógico. Frente del Parque Rivadavia. Exactamente. ¿Podemos decir los límites para que el común de la gente no diga yo vivo en Carnaval? No, los límites no sirven porque los actuales, límites no me interesan. Las calles actuales. Los límites han sido puestos en un momento determinado por la Municipalidad de Ciudad de Buenos Aires, que son los límites específicos. Pero para los vecinos a veces los límites no son exactamente esos. Claro, hay mucha gente que vive en Almagro y se creen que viven en Boedo porque están sobre la calle Boedo. Los límites no me interesan. Eso es una cuestión de interés a la mía, porque yo estoy cerca de que Flores y a veces me dicen, eso es Flores, no, da todo lo entre la página de la ciudad y los tiene. Bueno, continúa. Y es un barrio muy interesante por muchas razones. Han vivido muchos artistas plásticos, por ejemplo. En general escultores. El más conocido es Luis Perlotti, que tiene su museo. El más interesante para mí era un italiano que se llamaba Troiano Troiani, que vivía en Neuquén y Viedma. Todavía está su casa y hay una escultura de él en el pequeño porche de entrada. Troiano Troiani, por ejemplo, ¿dónde hay obras de Troiano Troiani en la ciudad? En la esquina de la legislatura porteña, es decir, en Perú y diagonal sur, diagonal Roca, hay una fuente que tiene un personaje arriba. Esa fuente de Troiano Troiani. Y si uno se fija bien, frente al Congreso Nacional, avenida Entre Ríos de por medio, en la vereda hay varias columnas de iluminación antiguas muy lindas. En todas ellas hay relieves hechos por Troiano Troiani. Y también está Juan Carlos Ferraro, que fue el que terminó de modelar el caballito que está puesto actualmente en la plaza, que lo había empezado Perlotti, falleció Perlotti y lo terminó Juan Carlos Ferraro. Y después hubo tal vez el mejor ceramista argentino, Jorge Vangueses, vivió en Caballito también. Y un pintor magnífico, que vive en la calle Riglos. Otra particularidad del barrio del Caballito, es el único barrio que en 3 cuadras 3 veces cambia de nombre en la calle. Vos venís por la calle Hidalgo, sí. Cruzás Rivadavia, es Ángel Jiménez, donde está el edificio del Hogar Obrero, sí. Porque era un famoso hombre del Partido Socialista. Y seguís la cuadra siguiente, pasa a ser Riglos, o sea, tres cuadras diferentes en 3 cuadras. Tres nombres diferentes. 3 nombres diferentes en 3 cuadras. Y ahí en Riglos, ahí nomás vivió un pintorazo que era Rodrigo Bonomen. Y su mujer también pintora, Manuela Arrieta de Bonomen. O sea que es un barrio que en ese sentido es interesante. Bueno, muchos escritores también han vivido. Acá tenemos uno, viven. Conrado Nala Roxo. La calle Florencio Balcarce, que es donde está el barrio del coleccionista, es de un poeta que era de ahí. Y Caballito, por ejemplo, mucha gente, el barrio inglés de Caballito, que estamos cerquita, estamos acá nomás. Yo digo eso siempre, ¿qué pasa? Y sí, está bien, como vos mucha gente se equivoca, pero no es barrio inglés. Se le dan esas características por ciertos edificios de estilo Tudor algunos, pero en realidad ese fue un barrio, un sector, construido por un Banco del Hogar Argentino, en 1923 fue construido. Y es muy interesante, calles muy bonitas, muy lindas, y muchas de ellas fueron
proyectadas por un arquitecto que en la ciudad de Buenos Aires tiene obras maravillosas, que era Pedro Vinent, de un estudio famoso, Vinent, Maupás y Jauregui. Pero Pedro Vinent fue un capo. Y también construyeron muchas, dos arquitectos que también tienen mucha obra, que son Eduardo Lanús, Coni Molina y la empresa constructora Parodi y Figini. O sea que es un recorrido por esas calles. Perdón, Horacio, Sí. voy a reivindicar algo de las fachadas del barrio inglés, o como quieras llamarle. Digo, ¿hay reminiscencias? ¿En alguna documental de los Beatles hay algo de inglés en esas fachadas, o no? ¿O esto es todo? ¿De dónde surge la idea? Acabo de decir que hay algunas obras que tienen cierto estilo Tudor o neo-Tudor. Obras de fachadas. Edificios, sí, Sí. que habla fachada. En general, Sí, pues hay una serie de casitas muy parecidas Si que hablas de tienen un estilos estilo. acá en Buenos Aires, en general los estilos responden a las fachadas. Porque los interiores, salvo excepciones, son más bien todos clásicos, digamos, o sin ninguna gran... Pero aceptamos que hay un relación. fundamento en eso que se le en inglés, o no. Pues, Aceptémoslo como aceptamos que el edificio de Corrientes y Pueyrredón es el de 70 balcones sin ninguna flor, cuando sabemos, por boca de que no es, por boca de Fernández Moreno, sino que era uno que estaba frente prácticamente al Parque del Retiro, para el jardín japonés. Bueno, pero Caballito, decíamos, este barrio inglés, como vos querés llamarlo, es muy lindo, muy agradable, es una especie de mini barrio dentro del barrio general que es Caballito. Y la calle Pedro Goyena, ¿vos sabés quién era Pedro Goyena? yo lo que sé que los que se les atribuye calles eran grandes hombres, prohombres, personas muy interesantes, casi todos. En algún momento Casi puse a leer todos. sobre eso. Casi Sí, no, Casi para no todos. ser tan exhaustivo y Hay veces que extensivo. empiezan a reproducir nombres de de plazas, no, calles, de Pedro barrios. Goyena no era tan protagonista, pero contando. Sí, yo lo busqué, pero Pedro Goyena vivió entre 1843 y 1892. Era abogado, escritor y político argentino. Y tuvo un papel destacado dentro de la historia argentina por su firme oposición al laicismo que caracterizaba a la generación del 80. Es decir, él con José Manuel Estrada y Emilio Lamarca fueron los principales representantes del pensamiento católico en ese periodo. El señor Pedro Goyena, ¿qué te parece? Otro aspecto de Caballito, ahora ha sufrido hace un tiempito de una eclosión gastronómica, pero a su vez tiene algunos cafés interesantes, cosa que existe en esa denominación de cafés notables, y el barrio de Caballito, si no me equivoco, tiene dos. Uno es el café Plaza Café. que vos me diste intervención y yo hice un hermoso texto. ¿Recordás? Te olvidaste. Sí, No importa, no importa. que vos digas, yo hice un hermoso texto. Sí, por está bueno. serio. Es hermoso. No, digo, sentido. Ahí me gusta más. Apareció mi abuela y está bueno. Ah, muy bien. Ese es uno, en una de las puntas del parque, frente al Club Italiano. Y el otro, el más tradicional todavía, es el que actualmente se llama El Coleccionista. Que antes se llamó, su primer nombre fue El Pelícano. Después tuvo otro nombre que se me está escapando. Alan Prix, no. No. Tenía algo que ver con los autos. Iban Nada que los ver. fierreros ahí. No, a ese no iban los fierreros. Los fierreros iban de enfrente. Ah, bien. El Cóndor se llamó después, y después finalmente el Coleccionista. ¿Y coleccionista por qué? Porque iban todos muchos coleccionistas que iban a hacer cambios en el parque, estampillas, monedas, pero los que iban al coleccionista, en el coleccionista era donde se realizaban y se realizan las operaciones importantes económicas. Los coleccionistas en serio van ahí. Y eso es cuando van a las 6, 7 de la mañana del El domingo. bien sí. temprano. Bueno, Sí, Sí, eso sí, se mantiene. ¿sí? Sí, sí, sí. Ah. Le pregunté a uno de los Y mozos ese- esta semana y cada vez menos, pero se sigue No, manteniendo. sí, sí. Y Están ese- varias horas y copan todas las mesas y digamos, uno tiene que, o Está ir bien. en otro momento, pero hay ¿Qué una- vas a hacer a las 6 de la Claro. mañana? No, pero ellos siguen hasta el mediodía, ¿verdad? Si no, al mediodía ya no está. No, a las 10, sí, Las ahora. operaciones- No, yo hablo a las 10:30 Las y doy una operaciones vuelta. importantes se hacen entre las 6:30 y 8. Pero hay una magnitud de gente. Sí. Bueno, pero ¿qué más tiene interesante ese café? Que fuimos con Ese René. café, en el último piso, vivía Conrado Mele Roxlo, que él algunas veces contaba medio humorísticamente que sacaba su catalejo y miraba y veía lo que había, la vidriera,
de la sucursal de La Ideal que estaba en José María Moreno y Rivadavia. Y él con el catalejo veía qué era lo que tenían en la vidriera para después ir a comprar. Y Conrado Roslo se ha encontrado más de una vez en el café con su amigo Roberto Ar, que venía yendo rumbo al centro. O sea que ese es un café Con historia. con historia, realmente. Hay otro detalle en ese café. En El Coleccionista se filmó la película Los de la Mesa 10. En ese café se filmó. Y mirá que Años 60 más o menos. más o menos. Y hay una placa sobre Conrado, ¿te acordás? Sí. Díganle, Florencio Balcarce 15, quinto piso K. Contá lo que te decía Nale, contá, metí una pinceladita. Contá lo que te decía cuando vos eras jovencito y lo ibas a ver. Ale decía Al gran que poeta. Caballito era el barrio de las musas, porque no solamente había muchos pintores que vivían Caballito, sino poetas. Claro, por supuesto. En la calle Florencia Balcarce, que es una cuadra nada más, va de Rivadavia a Yerbal, hubo un momento en que vivió él, Nale Roslo, el poeta Rafael Alberto Arrieta, Claro. en Florencia Balcarce 80, Arturo Frondizi, Sí, señor. además, no solamente poeta, Arturo Frondizi, Antonio Verdi. Claro, muy bien. ¿En serio? Sí, que Antonio Doni después tenía sobre Rivadavia, donde era el pasaje ese suizo, ahí Ah. tenía. Sí. Y Berni sí tuvo un tiempo importante, porque después vivió sobre Rivadavia unas cuadras más allá, justo ahí en el límite con... En esa cuadra vivía Pedro García, el dueño de la librería El Ateneo. Claro. Y un director de orquesta típica, o no típica, característica se llamaba entonces, Feliciano Brunelli, claro, cómo no. Todos vivían en esa cuadra. Que es hermosa esa cuadra, ¿no? Ese- Tiene una cosa... Antes de llamarse Florencio Balcarce se llamaba África. esa África. calle. El que tuvo la iniciativa, Fue Conrado. consiguió, No. fue Rafael Ahí Alberto está, Arrieta. claro, Rafael Alberto. Consiguió que le pusieran el nombre Florencio Balcarce, En homenaje. que fue un poeta que murió a los 23 años, un poeta de la época de la colonia, que murió muy joven. Bueno, y Nale decía que era el barrio de las musas, porque vivía, ahí Rafael Alberto Arrieta, en Rosario y José María Moreno vivía César Tiempo, del otro lado del parque, del lado de los Bú, en Goyef, vivía Fermín Estrella Gutiérrez, unas cuadras más allá, Ángel Macei, Claro. en fin, había un grupo de, él decía Sí. también, Antonio Requeni. Y, ¿Qué te decía Conrado cuando ibas a verlo? Bueno, Nale, yo durante varios años, los últimos años de Nale, lo visitaba todos los domingos a la mañana. Iba a verlo. Y charlábamos, y él me contaba, es una delicia porque Sí, claro. me contaba todos sus recuerdos. Muchos están en su libro de memorias. Sí, Es lindísimo. muy lindo. Pero él me contaba muchas cosas. Y yo le digo, pero Nale, yo vengo todos los sábados a darle la lata y usted tendrá cosas que hacer. Digo, sí, tengo cosas que hacer, que no las hago. Entonces usted siga viniendo, porque usted no las hace. Claro, está bien. Volvemos a la Mirá, que me olvidé un pintorazo Sí, que vive actualmente. Pero Caballito es una cosa, me deslumbra a mí. Que ya yo nací acá y no me fui nunca. Con razón sigo viviendo El acá. pintor Oscar Sar vive ahí en la calle Goyef y Guayaquil. Un pintorazo. ¿Quién? Oscar Sar, un En pintor. Doblas vivía otro pintor también, que era Fagioli. Juan Carlos Fagioli, un pintor bárbaro. Fagioli vivía en Doblas, cerca de Rivadavia. Fagioli, una cosa, era jurado en el Salón Nacional cuando yo saqué el premio Bioco Livadino. Eran Fagioli, Soldi y Raúl Russo, mirá vos, los jurados. Fagioli, un pintor muy delicado, muy fino. Fagioli consiguió que Borges le hiciera un texto para una exposición. Borges, que era ciego, escribió sobre el pintor. Por la imaginación del poeta. Bueno, así que hay mil cosas que se podrían seguir hablando. Sí, ya dijiste 900. Decí vos que No, sos yo vecino, no, mío, me vecino de impactó esto que. Caballito. Me impactó esto de. Sí, voy a decir algunas cosas. Vamos, Pia Claudia, que del foco acá de Yo Antonio. estoy No, feliz de tenés que escucharlo. seguir. Sí, yo también estoy feliz, pero hay que Escucharlo, comunicar un sí. par de cositas más. De escucharlo. Escúchame, Antonito. Podría agregar una anécdota
del coleccionista. ¿Cómo no? Del café coleccionista. Me contaba Isidoro Blaisten, excelente cuentista, que en su juventud se ganaba la vida fotografiando, iba al Parque Rivadavia, fotografiaba a los chicos, y después les extendía el certificado de Claro. Y él después iba a tomar un café ahí al coleccionista. Me contaba que después de la reunión de los filatelistas ahí junto a Lombú, iban al colegio y seguían intercambiando estampillas. Y había un mozo que no sé por qué les tenía bronca a los colegios. Entonces les prendía el ventilador. Las estaban Ese cartilla se volaba. Qué por acá. maligno, qué maldito. El peor atentado le podés hacer a un filanene. No, yo iba a contar Isidoro Blaisten, pero surgen permanentemente cosas, hay que moderarse un poco. Iba a decir de Borges, ¿no? Dios en su magnífica ironía me dio los libros y me dio la noche. Siempre estaba pensando en eso, lo que le pasó, digo, destinos. Isidoro Blaisten, cuando yo llegué a Boedo, un trabajo que tenía, en un Librero. museo histórico. No, él tenía y estaba el local, no llegué por poco tiempo, ya no estaba más, pero tenía una librería en un subsuelo, en una galería triste de Boedo, Un kiosco, Claro. donde vendía. un localcito. Sí, Chiquito. Bueno, y claro, no iba nadie, No, estaban en el abajo. subsuelo. Entonces, como se cansaba, él estaba solo, cerraba y ponía un cartel: cerrado por melancolía. Claro, ahí está. Que Y se iba a tapar un café. Claro. Bueno, ese es un título de uno de sus Y cuentos. después le puso ese Claro. título a un libro: ¿En serio? Sí. cerrado por Sí, melancolía. sí, está en el museo. Yo lo leí un libro de Isidoro. Isidoro desalentaba, él daba taller, daba unas clases, taller literario, taller literario. pero desalentaba, decía, Era no muy confíen en bueno la gente que... Como tallerista. Pero él los desalentaba, tenía a escribir. Sí. Decía, no, traten de hacer otra cosa. No se puede. Hermoso. Sí, Claudita, yo estoy feliz, yo estaría hasta las 11, 12, 0 horas. Estamos al mediodía, ¿no? ¿Querés contar? ¿Qué quieres contarnos después de esta abrumadora pasaje por... Bueno, estamos hablando localizadamente Sí, del sí, barrio, chicos, a ver, más, el sí. tranvía, el Bueno, tranvía. es una satisfacción participar en esta reunión con Qué lindo. motivo de aniversario. Gracias, para mí es un honor tenerlos acá. Medio siglo. Eh, La verdad, El otro día estábamos reunidos acá y pasó el tranvía, porque el era un sábado. tranvía, claro. Y esta No, el oficina viernes, tiene el viernes. todas las grietas que tiene, porque todo esto se movía, porque aparte iban a guardar los subtes. Claro. al depósito que está en Y Centenera. años, o sea, años, era todo un trayecto a partir de las 6 de la mañana y las 8 de la mañana los que salían y los que entraban. Caballito vio pasar el primer subte de Latinoamérica. Ajá. Al Horacio, el taller de subtes sigue activo. Sigue activo y de ahí O sea, sale el los subtes, tranvía. claro. El tranvía histórico. Tranvía turístico. A la cabeza de Aquilino. Aquilino González Aquilino Podestá, Podestá. vecino ilustre de Caballito. Sí, yo me acerqué a esa gente cálida. el subte anglo. Claro. El papá de Claudia me auspiciaba. Sí, muchos años. Hay alguna foto. Sí, muchos años. Auspiciaba, porque después se convirtió en histórico, no sé cuándo. Se utilizan las vías y la estructura del tranvía. El subte ha retomado toda la vida. Claro. No, pero digo, los fines de semana está vigente todavía. El viernes estábamos acá con Claudia y pasó. Y es turístico. Sábado, domingos y feriados. Y ¿sí? siempre se llena el subte. Yo hice el trayecto. Turístico, no turístico, histórico. Sí, histórico. ¿Y por qué ahora no los guardan más en eso? O sea, no pasan más por acá. pasan más. No salen, no sé si ya hicieron como una conexión por adentro. ¿Subte, sí? Sí, Ah, porque no sé. antes Sí, era yo no lo veo pasar el subte. con el crecimiento automovilístico y demás, o sea, ya los vagones, todo no salen más por la calle, Era digamos. lindo ir en esos vagones del ángulo que vos ibas sentado y veías cómo se movía la estructura. Sí. Lindísimo. Ahora Yo vivía en Doblas, a una cuadra de Claro. Rivadavia, y trabajaba en la prensa, Claro, en el edificio de Avenida de Mayo. Entonces Bien. todos los días Y de iba. vuelta. Y bueno, de ahí tenés un poema hermoso vos, que es el de la salida de la estación
Ahí en Avenida de Mayo. Le tomaba el subte muchas veces para volver a casa ya a la noche con don Bernardo Berbisky, Mirá. gran novelista. Sí, claro. Porque cuando terminábamos en la prensa, a veces terminábamos temprano. Íbamos a un bar con Calvetti, con Macalle, que hizo un diccionario gardeliano, con varios periodistas, Sí. sobre todo medio tanguero, ¿no? Íbamos, era un bar, Calvetti lo había llamado el Vómito, porque era un bar infecto contagioso. Enfrente. Estaba al lado del Pedemonte, ya no existe. sí. Ya no existe. Y muchas veces venía don Paco García Jiménez, Ya. el autor de Palomita Sí. Blanca. Hacíamos una tertulia ahí y venía don Bernardo Berbisky. Él vivía en Ramos Mejía, así que después el subte estaba hasta la 1 de la mañana. Sí, claro. Y tomábamos, yo me bajaba en Caballito y el antecena 11 Para tomar el tren. el tren a Ramos Mejía. Y hemos viajado mucho juntos. Ya qué linda. Gran novelista, Sí, claro. el que creó la expresión Villa Miseria. Con su novela Villa Miseria también es América. Mientras te doy una pausita para que retomes lo que quieras contarnos ahora y la actualidad de Antonio y Melián, la otra serie, me diste un pie fascinante, que yo lo tomo emotivo, ¿no? De decir, hay algo, no soy una persona creyente en una fisonomía específica, ¿no? Una religión, creo en algo indeterminado, digamos, soy creyente, no creo que todo esto es azar puro, digamos, Sí. pero parto de eso para comentar que hay algo mágico, misterioso y bello, que es que por alguna razón esto no fue concebido como una reunión, digamos, esto que se produce acá, se produce un modo natural, espontáneo, por algunas fuerzas que exceden nuestras posibilidades e inteligencia y capacidades. Por alguna razón conectamos y llegamos a este punto. Lo que me interesa destacar, ¿no? De un modo un poco mágico, casi literario, es que no quisimos provocar este episodio. Yo cuando la conocí a Claudia dije, mira, yo soy licenciado en publicidad, licenciado en publicidad en broma, hice estas cosas, vos leés, nos conectamos a través de lo cultural, yo soy cliente de Antonio en algún sentido también, pero digo, cuando empezó a pasar eso, aparecieron cosas. Cuando yo vi la revista del papá de Claudia, que empecé a colaborar con ella, así, a mí me interesa todo este mundo, y veo que ahí estaban los autores que yo leo hoy, ¿no? Sí. Y que estaban en un mundo ideario y cultural de un relieve, y después con vos, que cuando fuiste al museo, el Cronicón de las Peñas, nos vinculamos, Horacio Espineto, los bares notables, hacíamos charlas en el Cortón, y digo, todo eso se fue dando misteriosa y mágicamente hasta llegar acá, y Claudia concentra esta posibilidad, digamos, a nivel empresarial, de poder extender un poco, ¿no?, el campo de acción de una institución comercial a algo que es estos momentos mágicos que, repito, lo que quiero destacar es que no han sido programados por ninguno de nosotros, se fueron dando espontáneamente de un modo misterioso y hermoso, porque digo, la verdad a mí no se me hubiera ocurrido, si yo lo llamo a Requeni para el cincuentenario, yo lo que tenía previsto es que había un cincuentenario y eso daba pie para decir, bueno, tenemos algún fundamento para hablar del pasado, para historizar esto. Sí. Historizar esto nos lleva a esto, ¿no? Digo, qué importante es la historia. A mí nunca me interesó específicamente, pero evidentemente yo valoro cada vez más el mundo historiográfico que recupera, Mauro ahí, Eugenia, personas que son más jóvenes que nosotros, que están atentas y dicen, pero acá hay un mundo que si no lo traemos al presente de alguna manera, Muere, ¿no? sí, pero además lo que muere del libro, ¿no? Estamos con la Feria del Libro, digo, no podemos terminar con la tradición cultural en términos de cultivo, de la cultura que forma a las personas. Si terminamos con esa tradición de los presocráticos, digamos, en Occidente, hasta nuestros días, que es una tendencia, bueno, terminamos con lo mejor del ser humano, que es su exploración y su desarrollo de la inteligencia y del arte. Me emociona.
Y harías bien, sos bastante duro. Los artistas plásticos, voy a decir algo después. Conciso, redondea. No, no hay concisión. Bueno, no, estoy ya esperando que Claudia vuelva a retomar el control. No, yo no, Las yo palabras. tengo mucho Contanos, más para... ¿qué pasa hoy, para Claudita? decir. Nada, Contanos. estamos trabajando. Sí, claro. A full también, acá. Ahora vamos a mostrar un poquito. En la sede nuestra de Belgrano y Ahí, contá un poco de Melian. Contá un poquito. que la abrimos ahí en el 2011. Mandale un saludo a la gente. A la chica. Formamos un lindo equipo de trabajo también, en otro barrio así tradicional, histórico y con un montón de... Otra avenida espectacular Sí, de sí. Buenos Aires. Sí, súper pintoresca, ¿no? Con esos árboles que a vos te gustan tanto. Las tipas, Las le tipas. decían, por decir. Que son los de acá también, ¿no? Son los si tienen la florcita. Sí, claro. Sí, Pero sí. parecen más claro, como ahí hay menos ¿No te edificación. parecen más grandes? Allá. No, me No. parece como que florecen más, no sé por qué, o sea... Allá, como Más que se amplio, cierran es más. amplio Claro. la calle es más ancha y es más amplio todo El bóveda arco, que ¿no? genera. Claro. Sí, acá Sí. toda la contaminación edilicia, mirá lo que digo yo, contaminación edilicia, anti-inmobiliaria, perdón, pero lo digo en términos poéticos. Ya está dicho, ya está dicho. Sí, pero lo digo en términos poéticos, porque yo creo en acá, el papá de la ciudad del futuro hablaba. Ujú. Tenemos que trabajar, te comprometo acá, al aire, a hacer temas con propiedad. Ustedes se van a sorprender con eso, muchachos. De la concepción que tenían y cómo trabajaban con cosas, con cuestiones teóricas también, además de la venta de inmuebles. Era extraordinario. Bueno, eso también es medio mágico, eso también posibilita. Y hoy es uno de los barrios más cotizados, toda esta parte de Caballito, Sí, total. llena, Sí. Sí. con edificios estupendos. Sí, pues cuando yo era chico vos me diste un pie para... Yo no quiero contar mucho mi experiencia acá, porque no me fui nunca, es decir que no conozco otro barrio como vivencia que No no te sé. aceptan en ningún otro. Yo a veces, Spinetto tiene un modo de valorarme muy curioso que es Te quieren. una tierna agresión. Únicamente debe Una- ser por eso. una tierna hostilidad, pero siempre lo convoco, tenemos que hacer muchas cosas, hablar de muchas cosas nosotros también, para seguir coloreando con la cultura. No, decía que yo nací en 1957, en Pedro Ballena, a pocas cuadras de acá, y Malvinas y Torne, un pasaje, una calle corta, y nunca me fui de acá. Y a veces, a mis 68 años, ya con muchas pérdidas alrededor, casi todo, transito con mi perra o solo, en horas inadecuadas para personas. No muy tarde, pero digo, cuando ya cayó la noche, me gusta la hora mágica esa de las 7 de la tarde, la arbolera, el cielo que se pone. Ahora en que todo puede Como suceder. todo Y el un mundo diáfano que saca azul. pasear el perro, ¿sabes? Sí, no, yo no Te salgo hagas con perro. el No, exquisito no, que no, pues yo la perra no la saco a Goyena, la saco por mi cuadra. Vivo en otra calle. No, ¿Llevas la bolsita? La parte, sí. No, llevo mis recursos para eliminar eso. Que no tiene una solución muy clara, pero bueno. No, pero no me lleve a ese terreno, Spinetto, por favor. Estamos hablando de la hora mágica, del cielo diáfano Lo azul. mágico es que el vecino se encuentre con una deposición de tu perra ahí en la puerta. Una, Mirá qué mágico. una deposición. Mirá qué Con mágico. tu exposición que es. interrumpís mi exposición. Te pido por favor que vos me diste pie. Quiero contar esto. No sé qué quiero contar. Pero digo algo, yo también de mi vivencia. Porque a mí no me la contaron, yo lo viví, me encanta esa expresión. A mí no me la contaron, yo lo vi. Yo nací en 1957, en Pedro Llena, otra fisonomía, otra cosa. Como dice Claudia, era empedrado. Después hacíamos cosas, yo me enojo con los conductores de hoy, pero nosotros, algunos amigos míos, chicos, todo esto caducó, pero chicos, tal vez casi sin registro, circulábamos, hacíamos unas carreritas por Pedro Llena, Bonifacio, todo un circuito medio raro. Igual no había tanta gente, no pasó nunca nada, pero había ciertas, yo me enojo un poco porque cuando sos grande, viste, te pones muy crítico de todo lo otro, pero ya estás no involucrado. ¿Y qué puedo decir del Caballito? Que lo vi cambiar tanto, ¿no? Y a mí me llama mucho la atención, esto es lindo, y te doy el paso vos. Me encuentro con gente todavía, algunos de 1960, 70, que los conozco. Hay una pareja que eran más grandes que yo, un poquito más grandes que yo, y son gente muy amable, vivían ahí, la mamá me daba clase de matemáticas, yo era un asno para las matemáticas, bueno. ¿Y quiere agregar algo más?
Ibas a decir, para ir para otras menester. Bien. Dale, termina tu anécdota ahí. No, simplemente que vivíamos en lo que se llamaría PH, en unos pasillos, ellas eran vecinas. Y yo me los encuentro cada tanto, ya con sus nietos circulando y nos saludamos. Y le digo, ¿vos sabés qué hago yo cuando paso por la casa donde viví? Que sigue, una parte está, esas dos puertitas de los pasillos están activas. Vive gente todavía ahí. Y está siempre cerrado. Digo, yo miro por la cerradura y veo el patio, que yo corría por ahí y tenía una madrina en la punta y veo el patio ese con el coso del gas y yo leía cómics ahí tirado en un hueco, en un rectángulo que entraba. Historietas. Entre dos departamentos, sí, leía los... No, quiero cómics, sí, leía Batman. Historietas. Historietas. Y le digo a Cristina Vejesi, que después fue profesora mía en un colegio, digo a Cristina Vejesi, Cachita para nosotros, digo, vos sabés, Cachi, que yo paso y miro por la endijita, que me miro y pienso que la gente me mirará y dirá, ¿qué busca este tipo? Y me dice, vos sabés que yo hago lo mismo. Ella también, cuando camina por Goyena, mira por la endijita. Bueno, en un momento emotivo, no pasado, pero... Entonces seguimos vigentes. Seguimos vigentes. Podríamos decir que Antonio, con su cincuentenario, podríamos afirmar sin exagerar que es un protagonista de un mercado inmobiliario, que tiene un posicionamiento que lo hace, podríamos hablar de un liderazgo ya en la parte comercial. Ahí aparece el publicista. No sé si, bueno, pero digo, no es que sobrevivió solamente Antonio, 50 años. Porque yo veo tu trajín casi cotidiano y digo, bueno, es posible que haya tanto, que tengan suerte, ¿no? Tratamos de acompañar creciendo al ritmo de la ciudad, como decía el exacto. eslogan mío. Medio vertiginoso a veces, medio calmo otras, pero bueno, son épocas, estas movidas del mercado inmobiliario, hemos pasado por años más tranquilos, ahora están como más activo el tema y bueno, disfrutando un poco de la actividad nuevamente, porque fueron años duros. También entre el cepo, la pandemia, fueron años... Yo te iba a proponer que cuentes anécdotas, pero debe haber infinidad de cosas que, no sé si querés plantear algo de lo que son todo este tema, ¿no? No, viste, Muchas cosas. ¿y el subte A de qué año es? Perdón. El subte A, ¿de qué año? El 11. Sí, los 10, 11, ¿no? 1911. Y se construyó como no se construye, se construyó a cielo abierto. Ajá. Se había una zanja enorme y después, una vez que está terminado, se tapó. ¿En serio? Claro, mientras que ahora se abren sin zanja, sin abierta. Y sí, fue el primero de Latinoamérica. Ajá. Primero llegó hasta Plaza 11 nomás. Sí. Y después siguió. O sea, Y después con todos esos vagones que trajeron de Inglaterra, ¿no? Porque esos eran ingleses. belgas, eran belgas los vagones. Ajá. Lindísimos, hermosos. Hermosos. Que mucha gente se resistió al cambio. Sí. Crujían. ¿Los vendieron esos? No. Están Hay, no sé exactamente, hay varios que estaban acá en el depósito Ajá. y después habían dicho que iban a sacar para determinadas fechas, iban a sacar una formación que circular, pero circular se... Bancos de madera. Claro, bancos de madera. Claro, todo era de madera. Los caños blancos, Sí. no, ¿cómo se llama? Cuando haces con una... enlosados blancos. Una baquelita. Y las luces, no, baquelitas, La baquelita, y las sí. lucecitas que tenían, las ventanas con las Persianitas. orejitas Las correas de cuero para subirlas y bajar. Claro, las manijas manijas, también. claro. Hermoso y verli. Claro, crujía porque era de madera, No entonces... solo crujían, se movían. Tenían su movimiento, sí, particular. Antisísmicos. Y después vinieron los chinos, ¿no? Los que eran hechos en Oriente, digamos, que eran Los chiquitos. modernos. No, esto directamente el cambio de estos, Y prácticamente. los primeros ascensores, más o menos por esa época, Claro. estuvieron en la Avenida de Mayo. Claro, muy bien. La prensa, por ejemplo, fue uno de los primeros ascensores. Y la prensa está considerado el primer edificio inteligente por la cantidad de situaciones que tenía. Sí, La estructura que tuvieron que hacer para subir la imagen de la de la farola. claro. Sería que la libertad de prensa. Y después tenían un sistema extraordinario de comunicación, el sistema de correo neumático, que era enterrado bajo tierra, que iba desde la prensa que conocemos hasta los talleres allá de
En Azopardo. en Azopardo. Y anotable, vos ponés unos tubitos, vos ponías a bajar una y por aire comprimido lo mandabas. ¿Sí? Atravesaba toda la Plaza de Mayo. Exacto. Ajá. Y eso lo utilizó el correo francés para mandarla hasta no hace mucho tiempo. Y si uno pasa por la vereda del Nacional Buenos Aires, es decir, Bolívar entre Alsina y Moreno, vas a ver que tirando más a Alsina, en el piso hay una tapita de fundición que dice TNLP, tubo neumático La Prensa, que era una camarita de inspección. Un comentario para la gente que está en este mundo, casi totalizada en este mundo. Digo, puede sonar rarísimo lo que vos decís, de un mundo mecánico, un mundo físico, no puede sonar prehistórico, pero digo, tenía una lógica que a lo mejor, analizado de estos 100 años, esto se dirá, ¿cuál es la lógica de...? Todavía no. Lo viejo sirve, Pero ese. obviamente, no, el tema no es eliminar nada, sino tener, no perder la noción de lo que nos trae hasta el presente, ¿no? No terminar con la tradición del mundo, porque llevó siglos. Y esto está gracias a muchas personas que hicieron otras cosas, que se comunicaban de otra manera. Quiero que cuentes solamente por tu libro, lo hermoso de tu libro, de tus vivencias, la bienaventuranza de la literatura. Claro, no es su En libro. realidad no es. Bueno, mi es tu vida. Lo ha escrito Axel Díaz Maimone. que se escribió solo. Pero yo digo, para que la gente vea qué interesante algunas cosas de tus vivencias, ¿no? Hay un que me gustaría que cuentes ese pequeño capítulo que habla de que vos te encontrás con un amigo que después viajó y te presentó a alguien que se llamaba Ernesto. Era amigo de un amigo. Claro, pero es extraordinaria esa escena. En la que estaba este muchacho, me lo presentó, era un estudiante de medicina, tenía 3 años más que yo, era del 27, yo soy del 30. Y me puse a charlar con él, un rato largo estuvimos charlando. Y me dijo que le interesaba mucho la arqueología, que quería hacer Viajar por Sudamérica. que cuando se recibiera iba a hacer un viaje pensaba hacer un viaje por el Pacífico para ver las ruinas de Machu Picchu, de Tiwanaku, ¿veo? Y hablamos de poesía, también le gustaba la poesía. Era un gran lector, claro. Me recomendó, yo tenía 18 años y él 21, y me recomendó leer a Pedro Salinas, el poeta español que yo no había leído. Bueno, bien, charlamos, nos despedimos. Este amigo mío se fue a vivir al Paraguay, vivió 10 años en Paraguay. Regresa, nos encontramos y me dice, ¿te acordás de Ernesto? Yo digo, ¿qué Ernesto? Guevara, digo, igual que el Che. No, dice el Che, vos estuviste charlando. Maravillosa esta anécdota, es maravillosa. Escuchame. Porque vos no lo sabías. Que no Diario era- de motocicleta, recomiendo enfáticamente Diario de motocicleta. Miren esa Claro. película, ¿no? Por ejemplo. No, bueno, yo después La como vida. trabajé más de 40 años en la prensa y 10 en La Nación, 50 años en el periodismo. Y entrevisté a mucha gente importante, entonces yo tengo recuerdos de Pablo Neruda, de Juana de Ibarburu, bueno, Borges, a Borges varias veces, lo entrevisté, y a muchos escritores importantes, y no solo escritores. Alejandra Pizarnik, nombra por mí, por favor. No solo escritores. Alejandrita Pizarnik. Entrevisté 2 veces a Jacques Cousteau, Qué bárbaro. explorador submarino, El mundo submarino. que me dijo una cosa muy interesante, que lo puse en el libro. Me dijo, ustedes tienen el mar continental más incontaminado del mundo. Todo el mar patagónico, y no hay industrias que arrojen Claro. encima. El mar más incontaminado. Dice, hay una riqueza de pesca, dice acá, que si ustedes tuvieran una flota pesquera nacional, se dedicaran y exportaran, olvídense de las vacas, del trigo, ustedes serían una primera potencia. Eso me lo dijo Jacques. Mirá cómo se queda. Nosotros no tenemos. No tenemos. Yo refuerzo lo que decís Vienen vos. acá de todos lados a la edad. Sí, sí. Jacques Cousteau en un momento en la televisión argentina estaba permanentemente, era muy difundido, quiero decir, no es un personaje corrido. Jacques Cousteau, había un documental de él y era muy, él se hizo muy famoso Jacques Cousteau. Sí, yo estuve Era a una bordo persona- del Calipso. Claro. ¿Estuviste en el Cali? Del Calipso. Calipso. Me mostró
la máquina, una máquina para detectar los sonidos del fondo del mar. Esto es mucho para mí. Una cosa muy, muy linda. Es mucho para mí. Qué linda. Claudia, el martes que viene seguimos. Vamos a hacer como en los libros que se hacen tomos. Ajá. No, mira lo que aparece al final. Lindo. ¿Qué diablo en Calipso? Además, otra cosa, yo empecé muy joven. Yo publiqué mi primer libro a los 21 años. Hace 73 años que publiqué mi primer libro. Y entonces ya me hice, ya empecé a tener relaciones con los escritores, los Borges, a René Rollo, los Gutiérrez, a muchos escritores, los conocí entonces, de aquella época. A Borges yo lo conocí con pista, leyendo. Claro. Yo tengo el recuerdo de Borges leyendo así, ¿no? Él siempre tuvo dificultad para leer. Él se queda ciego después del 55. Yo a Borges lo conocí en el 53, por ahí. Y a muchos escritores. Entonces, claro, tengo memoria, Vivencias. recuerdos, vivencias de muchos escritores que hoy son legendarios. Claro. Antonio, a mí me gustó siempre la anécdota esa que contó de Borges del baño. Gracias. Que Que estaba en una confitería. La del bar. Cuéntela, sí, Por favor, la esa tenemos. es de las Borges mejores. tenía la gran capacidad de aplicar un adjetivo, un adverbio. Su ironía. Nunca, que nadie se le podía ocurrir. Un día va con un acompañante no sé, Entre Ríos, a dar una conferencia. Llega el día antes, la conferencia tendría que darle el día después. Y se alojan en un hotel. Él en una habitación y el acompañante en la de al lado. Llega la mañana siguiente, pasan la noche allí. La mañana siguiente Borges no salía. Entonces el acompañante le golpea. Dice, Borges tiene alguna dificultad. Dice, no me puedo lavar la cara. ¿Qué pasa? Y la canilla, no sale el agua, gotea nada más. Gotea. Dice, entonces le pregunta, pero, no, gotea, dice, ¿qué dificultad tiene? Dice, sí, sale el agua. Dice, pero con escrúpulos. El agua sale, pero, dice, goteaba con escrúpulos. Antonio, la del bar del Guarango. La del bar del Guarango, que él indicó. Cuando estaba en las reuniones. Esa es la Esa que es otra buena. esa es Pero cero, en un restaurante, en una confitería. Entonces dice, che, dice, ¿dónde está el baño? Y Borges le dice, mire, usted va por este pasillo, dobla a la izquierda, va a ver una puerta que arriba dice caballeros. Usted no haga caso, entre. Ya está bien. Está bien. Tenía esas cosas. Una que era muy linda que habían contado una vez que estando en París, Borges había sido invitado porque era ministro de Cultura, Jacques Lannes, a comer en Maxim. Entonces, ¿qué iba a comer? Así. Arroz blanco. Y Jacques Lannes se le acerca, Borges le dice, estamos en Maxim, dice, puede Pedir lo que- Hombre, un lomo. Murguiñón. lo que debe ser el arroz blanco.